Y de regreso, aquí con nuestro tema de neurociencia aplicada al aprendizaje acelerado y la fotolectura. Estaba preguntándole yo, doctor, ¿nos puede explicar cómo es que la fotolectura y el aprendizaje acelerado ayuda a cualquier persona de cualquier edad? ¿Nos puede explicar sobre ese tema? Porque muchas veces pensamos que fotolectura o aprendizaje es para aquellos que de alguna manera o están estudiando, o son niños, o estudiantes, o profesionales que de alguna manera necesitan eso. Y yo entiendo que no, que todo ser humano puede adquirir estas herramientas y estas técnicas para ayudarse en muchas áreas de su vida. Cuéntenos sobre eso. De hecho, cuando nosotros traímos el programa de fotolectura a Puerto Rico fue en el 1995 y nosotros teníamos la idea de aplicar esta metodología a los profesionales, a aquellas personas que tenían que coger reválidas, aquellas personas que estaban esperando por exámenes a entradas a escuelas graduadas, aquellas personas que tenían que leer enormes cantidades de información en un mínimo de tiempo. Empezamos en las diferentes industrias para ejecutivos de industrias que tenían que leer mucha información, especialmente en la industria farmacéutica, que las regulaciones cambian regularmente y que nosotros tenemos que estar al día, también en el campo de la medicina, en el campo de la abogacía. Nosotros nos concentramos ahí. Descubrimos a medida que fue pasando el tiempo que la fotolectura en realidad no tiene una edad específica para aprenderla. De hecho, entre más pronto la persona la pueda aprender, mejores. Empezamos a aceptar en nuestro programa estudiantes de 15 años. Cuando vimos el éxito que ellos estaban teniendo en la escuela, empezamos a aceptarlos de 10 años en adelante. Es muy interesante porque en el 1998 Puerto Rico estableció el récord de lectura a nivel mundial por un jovencito que cogió el taller cuando tenía 10 años y a los 12 ya fue a competir a una olimpiada mental. En ese sentido, nosotros establecimos récord de lectura compitiendo con otros países que dentro de sus sistemas educativos enseñan técnicas de aprendizaje acelerado. En Puerto Rico, todavía 20 años después, todavía las técnicas de aprendizaje acelerado y fotolectura no son parte del currículo escolar, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho. En Puerto Rico ya hay miles de personas que han tenido este conocimiento y hemos impactado no tan solo en Puerto Rico, sino en diferentes partes del mundo, personas desde los 10 años hasta, como yo digo, mi discípula más sabia cogió el taller de aprendizaje acelerado de fotolectura cuando tenía 89 años y su comentario, doctora, al final del taller es: mi vida se divide en dos, antes y después de la fotolectura. Y así hay múltiples testimonios acá en Puerto Rico, y no tan solo acá en Puerto Rico. Nosotros hemos enseñado estas técnicas por los más recientes 20 años en diferentes partes del mundo. Ahora nosotros regresamos a Puerto Rico debido a la situación en que está el país y que necesitamos nuevamente desarrollar lo máximo del potencial mental de cada uno de nosotros. Y a propósito, esa persona de 89 años, interesantemente, ¿no? Si lo tomamos como una persona que diría, pues a los 89 años, ¿qué puedo aprender yo? Porque hay muchas personas que piensan de esa manera, pero no es tan solo aprender. ¿Nos puede explicar cómo este sistema te puede ayudar a ti a todas estas condiciones que a veces desarrollamos por estar con esta inhabilidad de darle al cerebro lo que necesita, de darle esa posibilidad de desarrollarlo? O sea, cómo este sistema puede ayudar a estas personas a mantener esa energía, ¿verdad?, de sus cerebros y cómo ese cerebro se va desarrollando o detiene su desarrollo, y entonces empezamos a tener estas condiciones de salud, llámese Alzheimer, llámese de distintas formas, pérdida de memoria. Cómo este sistema puede ayudar también a todas estas personas, porque para mí es bien importante esa información, porque en Be Healthy nosotros nos preocupamos por su salud holística, y dentro de la salud holística está exactamente la salud emocional, y la salud emocional se obtiene de muchas maneras. Por eso es que yo me preocupo porque ustedes tengan esta información, porque no es tan solo la información de cuánto voy a aprender en términos de conocimiento, sino cómo estos sistemas te pueden ayudar a ti a tener esa armonía, a poder mantener esa energía en el cerebro que necesitamos para mantenernos en óptimas condiciones, pensamientos, energía, memoria, todo eso es bien importante, y por eso es que yo les llevo esta información a ustedes. Doctor, cuéntenos cómo es que este sistema puede ayudar a todas estas personas
para mantener esa actividad mental. Doctora, yo acabo de llegar de un taller que participé de la Universidad de Harvard de desarrollo cognitivo y prevención del deterioro cognitivo. Nuestros cerebros se desarrollan en términos de aproximadamente 12 años. Durante los primeros 12 años del desarrollo, el cerebro humano, que tiene miles de millones de años sin haber evolucionado, después que se creó el Homo sapiens, nosotros hemos sido la misma especie. Por tanto, nosotros compartimos la misma estructura de cerebros que tenían nuestros hermanos paleolíticos. Durante los primeros 12 años, los cerebros humanos están diseñados para aprender dos cosas principalmente: caminar erecto, que fue lo que produjo el cambio de especie y creó el Homo erectus, y hablar, dominar el lenguaje, que es lo que en el campo de la evolución crea la próxima especie, que es el Homo sapiens. Lo que divide al Homo erectus del Homo sapiens es la capacidad del lenguaje. Desde que nosotros somos Homo sapiens, pues prácticamente los cambios evolutivos han sido mínimos. De los 12 a los 25 años, entonces empiezan a desarrollar los lóbulos frontales de nuestra neocorteza. Ahí nuestras gónadas maduran, desarrollamos identidad sexual, podemos reproducirnos, a diferencia de otros mamíferos que ya al año o al par de meses ya pueden reproducirse. El ser humano no, el ser humano tiene que esperar 12 años a la maduración de todo su sistema endocrino y que las gónadas estén funcionales. De los 12 años a los 25, entonces entramos en un proceso de aceleramiento de procesos neurales. Y entonces ahí estudiamos, desarrollamos nuestro potencial de cómo vamos a servir a la sociedad, vamos a la universidad. A los 25 años, entonces ya nosotros debimos haber terminado nuestra formación educativa de acuerdo a la sociedad. Entonces empezamos el trabajo y servir en la sociedad. ¿Qué sucede? Muchas personas piensan que el proceso de educación termina cuando termina la escuela, cuando termina la universidad. El proceso de educación en realidad verdadero comienza cuando yo termino la universidad. Ahí es donde vamos, lo que yo le digo a mis estudiantes, a la universidad de la vida. El deterioro cognitivo comienza aproximadamente a los 25 años. Cuando hablamos de Alzheimer, cuando hablamos de Parkinson, tenemos que entender que el deterioro cognitivo, cuando nos da un síntoma, ya sea un síntoma de Alzheimer, que empiezan a olvidarse las cosas, o de Parkinson, es porque ese deterioro comenzó 25 a 30 años antes. Así que la lectura ha probado en muchos estudios ser una de las herramientas más poderosas en la prevención de ese deterioro cognitivo. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente acá los puertorriqueños no tenemos hábitos de lectura, a diferencia de otras culturas. Tú vas a un americano y lo ves en la playa y él tiene un libro, lo ves en un avión y tiene un libro. Los puertorriqueños no tenemos el hábito de lectura. Bueno, eso es excusable porque el método de lectura que se enseña en las escuelas, como dijimos anteriormente, data del siglo XV. Es como si en la economía del siglo XXI a ti te estuvieran utilizando las herramientas para cocinar los alimentos, el fogón que se utilizaba en el siglo XXI. Así que tenemos que atemperar, y la fotolectura tiene la particularidad de que añade placer al proceso de aprendizaje. Por tanto, nosotros no leemos por obligación, leemos por placer. Y tú puedes estar leyéndote 2 o 3 libros a la semana. Cuando tú tienes que manejar toda esa información, los circuitos neurales empiezan a solidificarse y el deterioro cognitivo se detiene o puede, interesantemente, revertirse. Entonces, cuando estamos hablando de poder leer para obtener esa información y poder detener a lo mejor el deterioro de las personas cognitivamente, ¿hay algún sistema que sea diferente al sistema que va a utilizar el niño o el joven o el profesional dentro del sistema de aprendizaje? ¿O es el mismo sistema que se utiliza para todos? No, ok, el proceso de aprendizaje tiene diferentes niveles. Los cerebros tienen diferentes niveles de recibir información, procesar información y activar esa información, lo que nosotros llamamos procesos de memoria. Los cerebros de los 0 a los 12 años tienen unos procesos de manejo de información un poco diferentes de los 12 a los 25. O sea, ese proceso de aprendizaje, aunque nunca termina, está con nosotros
durante todo el largo de nuestra vida, nos permite hacer unas ciertas modificaciones. Por ejemplo, las necesidades de lectura de un niño menor de 12 años son diferentes a las necesidades de lectura de un profesional de 40 años. Ahora, los métodos de aprendizaje acelerado y fotolectura que nosotros le enseñamos en el taller le permiten a la persona adaptar la técnica a las diferentes necesidades. Por ejemplo, nosotros tenemos en un taller un niño de 10 años que tiene que leerse un material para tomar un examen. En el mismo taller tenemos un médico que va a tomar una reválida de medicina interna. Por tanto, la herramienta es la misma, el uso de esa herramienta depende del propósito de la persona. Es interesante, doctora, yo quiero mencionar esto, que antes se pensaba, nosotros cuando estudiamos ciencia nos enseñaron que las neuronas eran las protagonistas de toda la actividad cerebral. Eso al día de hoy no es cierto. Las neuronas constituyen menos del 10% de nuestras células cerebrales. Por tanto, tenemos que llevar un proceso de aprendizaje paralelo que nos permita satisfacer nuestros propósitos de desarrollo cognitivo, pero que a la misma vez esté a la par con los más recientes adelantos de la ciencia. En el caso de la fotolectura, nosotros le enseñamos a la persona diferentes velocidades de lectura para los diferentes tipos de lectura. Es como cuando nosotros vamos a movernos, ¿no? Si nosotros vamos de aquí al negocio de la esquina, pues podemos ir caminando. Pero si vamos de aquí a Ponce, ya no podemos ir caminando. Si vamos de aquí a Ponce, podemos decidir si queremos estar en 2 horas, pues nos montamos en un automóvil. Si queremos estar en media hora, nos montamos en un helicóptero. Por tanto, el aprendizaje acelerado te da una caja de herramientas mentales que tú puedes utilizar de acuerdo a tu propósito de lectura, a mejorar el desarrollo cognitivo o a optimizar el rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas. Muy interesante. Una pregunta que me hago y me imagino que todos ustedes estarán haciendo también. Sí, pero si yo leo esto tan rápido a la velocidad que decidamos, como usted da el ejemplo, ¿cuánto de eso realmente retengo y cuánto de eso tengo la capacidad de hacer un análisis? Con esa explicación venimos en breve. No te retires, Keep It Healthy continúa.